Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Ecuador TV. Esto es Un Café con JJ y hoy contamos con la presencia del doctor Pablo Lucio Paredes. Él es analista económico, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, fundador de la revista Ecos Economía. Fue miembro de la Comisión de Reformas al IES, fue asambleísta constituyente en el año 2007 y hablaremos de qué puede pasar con la economía del país en el año 2026. Gracias por estar con nosotros y arranquemos para ir en orden, Pablo. ¿Cómo podemos resumir o calificar el comportamiento de la economía del Ecuador en el año 2025? ¿Fue el año del rebote o en realidad sí hubo algunos indicadores que apuntan a que también hubo una suerte de recuperación económica apuntando al 2026? Sí, gracias Jimmy por la invitación a conversar. Saludo a ti, saludo a la gente que nos escucha, que nos comparte. Mira, yo creo que siempre que hablamos de la economía hay que mantener claro digamos así, el norte, hacia dónde deberíamos ir, cuál debe ser el objetivo. Y el objetivo de la economía es tener más crecimiento económico, no por alguna razón, digamos, teórica, lejana, no, sino por una razón muy práctica. Más crecimiento económico genera más empleo, mejores ingresos y mejor calidad de vida para la gente. Por eso ese debe ser el objetivo fundamental. Luego hay que hacer una cantidad de cosas para eso, porque no es un tema mágico, pero es el objetivo. ¿Y cuánto debería crecer la economía ecuatoriana en el largo plazo durante 10, 20, 30 años? Para realmente mejorar la vida de la gente debe crecer por encima del 4% anual de manera sostenida y sostenible, ¿no? Y entonces, en relación a ese objetivo que debemos hacernos las preguntas de dónde estamos, ¿no? Tú decías 2025, el 2024 hubo una caída de la economía del 2%, en el 2025 se estima finalmente que va a ser alrededor del 3,5%, digamos. Una buena parte de ese 3,5%, obviamente un rebote de la caída del 2%, probablemente hubo un poquito más de adicional. 2024 los grandes problemas fueron la violencia, la inseguridad y el tema eléctrico. Obviamente, en el año 2025 seguimos con el tema de la inseguridad, que creo todos estaremos de acuerdo, es el problema número uno del Ecuador. Humano, social, político y económico, es el principal problema que tenemos, y a eso se agregó también el paro que hubo en octubre, noviembre, por el tema del diésel, pero en todo caso la economía creció más, se recuperó de la caída y un poquito más, pero la pregunta importante es del 2026 en adelante, no solo el 2026, ¿podemos crecer por encima del 4% de manera sostenida? Y la respuesta es, si no hacemos una serie de cambios importantes en el entorno que vive el país, no lo vamos a lograr. La mayor parte de perspectivas para el 2026 hablan del 2 y pico por ciento. Yo, como tiendo a ser optimista, y a veces le pego y a veces no le pego al optimismo, pero sí, así es la vida, ¿no? El año pasado uno decía la Liga va a ir a la final de la Libertadores y nos quedamos ahí cerquita, el optimismo, ¿no? Claro. Entonces yo pienso que puede crecer un poco más del 2,5%, entre el 2,5% y el 3%, pero estoy hablando de que nuestro objetivo debe ser por encima del 4%. Claro. Si fuera 2,5% o 3% no está mal, es medianito bien, digamos así, para ponerle un calificativo, pero debemos hacer cambios importantes en el Ecuador para alcanzar ese objetivo del 4 y pico. Justo a eso iba, Pablo. ¿Cuáles son esos cambios, si los podemos ir más o menos explicando, que se pueden hacer? Y si hay, no solo si hay voluntad política, por algunos cambios pasarán por la asamblea, etcétera, ¿no? Pero ¿cuáles son esos cambios que requiere este país? A ver, vamos viendo, ¿no? Yo me imagino esto como un rompecabezas que hay que ir armando, y los rompecabezas pues tienen una serie de piezas y tú vas armando las piezas a medida que puedes ir encontrándola y resolviendo, digamos, dónde va. Pero yo te diría, como le dije hace un momento, que creo que todos estaremos de acuerdo en el Ecuador, que el principal problema es la inseguridad, la violencia, sobre todo en la costa, más que en la sierra, en todo el país, pero sobre todo probablemente en la Amazonía y en la costa. Y ese es el tema principal porque afecta humanamente, que es lo más grave. Obviamente tenemos 10,000 muertos el año pasado, cerca de 10,000 muertes violentas, lo que es terrible.
pero además del tema humano es económico, ¿no es cierto? Si tú dices, voy a ponerme un negocio y luego dices, caramba, ¿me pondré o no me pondré este negocio? ¿Ampliaré mi negocio o no? Si capaz que vienen los vacunadores y se llevan buena parte de mi esfuerzo, entonces ¿para qué hice? ¿Para qué lo hice? ¿No? O capaz que mis clientes no llegan porque tienen miedo. Entonces hay un tema económico fundamental detrás de eso. Claro. Y en eso te digo, yo no sé sinceramente, porque no me gusta hablar de lo que no sé, yo no sé si el gobierno está utilizando o no la mejor estrategia. Yo veo como ciudadano que se hacen esfuerzos, que a cada rato se capturan líderes. Luego uno se hace la pregunta, ¿y dónde están todos esos presos que hay todos los días? ¿Y qué pasa con esos líderes? En todo caso, el tema de la inseguridad es un tema fundamental. Y yo te diría que ligado a la inseguridad, un segundo tema es la justicia. Porque también cuando nos preguntamos ¿y dónde están los que son capturados por las fuerzas de seguridad? Luego nos enteramos que el juez de por aquí, el juez de por allá, les ha liberado. Entonces dice, bueno, hay un serio problema con la justicia, ¿no? Yeah. Sabemos además, Jimmy, que hay un problema de la justicia, llamemos en la macrojusticia, entre las relaciones entre la justicia y la política, que son relaciones tóxicas, corruptas, indecentes, mafiosas, ¿no? Lo vemos todos los días en un juicio, en otro juicio, en una cosa por aquí, en los nombramientos que se hacen en las diversas instancias judiciales. Y luego también la vida diaria, y eso es muy importante, la economía es la vida diaria. Hay gente que tiene algún problema y va a la justicia, ¿y qué es lo primero que hace la justicia? Es decirle, verá, si usted quiere ganar, usted tiene que poner tanto de adelanto, ¿no? Poner plata para la justicia, como en el póker, ¿no? Que tú tienes que poner para pago por para ver. Jugar. Pago por ver, exacto. En la justicia es lo mismo, tienes que pagar para ver qué pasa. Entonces, frente a la inseguridad, frente a la política y frente a la vida diaria de la gente, la justicia en el Ecuador no funciona, ¿no? Entonces, segundo problema grave, la justicia. ¿Cómo lo corregimos? Nuevamente, yo no soy experto en temas de justicia y legales. ¿Cómo se resuelve? No sé, pero hay que resolverlo porque no podemos quedarnos con la justicia que tenemos. Entonces ya tenemos ahí dos puntos, Jimmy, que es inseguridad y justicia, que además están vinculados el uno con el otro, ¿no? Ya, son los dos. Ahora, en lo estrictamente económico, que tiene que ir paralelo, porque todos aspiramos cambios profundos en la justicia, incluyo clase política, etcétera. Pero mientras tanto hay cosas que, por ejemplo, no hemos hecho. Tenemos problemas muy serios para empezar a entender la importancia que tiene la explotación del recurso que nos queda todavía del petróleo, la minería todavía con tantas trabas, habiendo tanta plata debajo de la tierra. En esos casos, por ejemplo, ¿qué cambios hay que operar, Pablo? Por favor. Sí, iba a ir justo como tercer punto a ese tema y gracias por mencionarlo. ¿Qué es eso? Lo que tú dices, tenemos ahí una riqueza y tenemos que ponernos de acuerdo entre ecuatorianos. Yo creo que es lo primero, porque si no nos ponemos de acuerdo, tratas de hacer algo y enseguida alguien viene y se opone y cierra las carreteras y no permite que se haga. Entonces, primero hay que ponerse de acuerdo entre ecuatorianos. Primero tenemos que ponernos de acuerdo en seguir la lucha contra la minería ilegal, que el gobierno lo está haciendo, ¿no? La minería ilegal dentro de la minería y en general es lo peor que podemos tener, ¿no? Tanto por la economía como para los medioambientalistas, por la inseguridad y todo eso, ¿no? Entonces hay que acabar con la minería ilegal. Entonces hay que entrar y aprovechar la riqueza petrolera, minera y el tema eléctrico, que también es muy importante. Como te decía, lo primero que hay que hacer es ponernos de acuerdo en que hay que hacerlo responsablemente y quizás no hay que hacerlo en todas partes. Mira, Jimmy, yo me imagino esto como que tú tienes tu jardín y digamos, estuviéramos en los Estados Unidos y tú eres dueño del subsuelo, ¿no es cierto? Si encuentras petróleo, minería, tú eres del dueño, ya. Entonces tú dices, un lindo jardín, caramba, y acabo de encontrar ahí petróleo o minería. ¿Vas a explotar ese petróleo y esa minería? Y yo creo que la respuesta del 90% de la gente es sí lo haría. Ya. ¿No es cierto? Y yo te digo, ¿y tu jardín tan lindo? Y tú me vas a decir, lo voy a explotar de la manera más sensata para que el impacto sobre mi jardín sea el mínimo posible. Sí, claro. Pero lo voy a hacer. Yo creo que el 80% de la gente que nos oye lo haría. Ahora, probablemente tú me vas a decir, pero hay una esquina de mi jardín que tengo unas rosas lindísimas, especiales, únicas. Esa parte del jardín no la voy a tocar, aunque haya minería y petróleo. Entonces lo voy a hacer sensatamente. Eso es lo que hay que hacer en el Ecuador. Tenemos el jardín,
tenemos la riqueza debajo, es lógico explotarla, es explotarla sensatamente, minimizando el impacto, y si hay ciertos lugares de nuestro jardín que son especialmente sensibles por el agua, por el entorno humano, no sé, algunas partes del jardín, a esas ni siquiera las tocamos, ¿ya? Pongámonos de acuerdo sobre eso. Entonces yo creo que lo primero es ponernos de acuerdo. Segundo es tener procesos para ya ir a la parte operativa, digamos así, procesos sensatos, ¿no? Que no duren 4 o 5 años o eternamente, sino que en 1 o 2 años se pueda avanzar en eso. Por ejemplo, en minería, hay una cantidad de empresas extranjeras, las mejores del mundo, que han venido al Ecuador, algunas ya se han ido porque dicen, mira, tenemos 2 minas en el Ecuador importantes que empezaron hace 10 años. En 10 años no se ha agregado ninguna nueva. La gente ha dicho, vea, ya estoy cansado de las interrupciones, las oposiciones, los procesos administrativos, todo esto no se avanza. Ya se han ido algunas. Pero hay que aprovechar que el Ecuador tiene buena minería y hacerlo. Para eso se necesita voluntad política. Primero, ponernos de acuerdo los ecuatorianos. Segundo, la voluntad política para avanzar y tener procesos administrativos. Obviamente que hay que tenerlos, pero sensatos. Lo mismo sucede en el petróleo. Y que no haya... Y en electricidad, perdón, lo que necesitamos es que el Estado siga haciendo algunas cosas, pero que permita que el sector privado avance en otras cosas. Se mandó una ley en el mes de diciembre que la Corte Constitucional le dijo que estaba mal redactada. El gobierno acaba de mandar otra vez la ley ya precisando lo que había dicho la Corte Constitucional. Entonces el sector privado evidentemente debe poder producir, avanzar y generar para complementar lo que necesitamos, porque necesitamos producir más energía eléctrica, no solo para el 2026, sino para los próximos 10 años, digamos así. Claro, ¿no? lo que pasa es que en todas estas áreas, en todos estos aspectos, Pablo Lucio, el tiempo se nos pasa, ¿no? Porque para empezar a producir más petróleo hay que explorar y estamos en ropa interior en exploración. Lo mismo en minería, ¿no? 10 años a lo mejor tienen que pasar para que empiecen a producir minas nuevas, si es que acaso se logran instalar en el Ecuador, ¿no? Yo creo que puede ser más rápido porque ya hay empresas que están aquí, que están avanzando. Hay que permitirles que avance. Yo creo que podríamos tener en 2 años, 3 años, nuevas minas funcionando. El petróleo, recuerda tú, llegamos a producir 550,000 barriles, ahora estamos en 450,000. Y los ecuatorianos tontamente votamos hace, ¿cuándo fue? 2, 3 años, votamos para cerrar el campo del Yasuní. Imagínate. Si ya tienes algo funcionando, se nos ocurre decir, no, lo que ya está ahí, vamos a cerrar y vamos a desmantelar. O sea, es una idea realmente absurda, pero por eso digo, hay que ponerse de acuerdo. Y no solo son los políticos, somos los ciudadanos, porque quien votó por el tema del Yasuní fuimos los ciudadanos. Claro, fuimos nosotros, sí. Es verdad. Bueno, vamos a hacer una pausa. Voló el primer bloque, mi querido Pablo. Regresamos a conversar, por ejemplo, del tema de la deuda, de lo que significa para el Ecuador estar otra vez en el mercado de valores, tantos otros tópicos para que entendamos todos en el lenguaje de un catedrático como Pablo Lucio Paredes. Ya regresamos. Regresamos con el doctor Pablo Lucio Paredes. Él es analista económico, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, fundador de la revista Ecos Economía, fue miembro de la Comisión de Reformas al IES, fue asambleísta constituyente y está con nosotros. Pablo, íbamos a hablar de la reforma del Estado. En la reforma del Estado entiendo que está inmerso un tema como el manejo adecuado de la deuda, como el manejo adecuado de un indicador que no es poca cosa, como el riesgo país, el manejo del tema bonos, responsable manejo de los bonos del Estado. En términos generales, ¿qué debe pasar para hablar ya de una reforma del Estado adecuada? A ver, la reforma del Estado adecuada debe, digamos así, empezar
por reducir el déficit que tenemos todos los años. Jimmy, tú que todo el tiempo estás hablando con diversa gente, pues todos los años te repiten lo mismo. Este año hay un déficit, este año el déficit va a ser de no sé cuánto, y es más o menos el mismo cuento todos los años, a pesar de que subimos el IVA, de que eliminamos el subsidio a los combustibles, y otras cosas, sigue habiendo el déficit similar. Y entonces, si hay un déficit, tenemos que endeudarnos para cubrir ese déficit, ¿no? Ahora, por ejemplo, la operación que hicimos de emisión de bonos, que es una operación sana, que fue de decir, mira, esa deuda que tenemos y que vence de aquí al año 2030, 2035, no vamos a poder pagarla, sobre todo en el 26, 27, 28, que hay pagos muy fuertes, no voy a poder pagarlos, y entonces voy a hacer una nueva emisión de bonos para pagar los bonos anteriores y tener un plazo más grande. Es como si tú, Jimmy, tienes pagos importantes de tu deuda en el banco los 3 próximos años, o la gente que nos escucha, y tú vas al banco y le dices, vea, usted sabe, estos 3 años van a ser difíciles, negociemos para qué. No para que no dejar de pagarle, no, simplemente para alargar los plazos y tener un poquito más de facilidad para pagar la deuda. Es lo que hemos hecho con los bonos. ¿Es útil? Por supuesto que es útil. Ahora, si tú tienes una mala situación financiera, vas al banco y el banco te da más plazo para pagar la deuda. ¿Con eso has arreglado tu mala situación financiera? No, simplemente has empujado los la pagos bola más adelante. Has pateado el balón un poquito más allá. Es útil, sí, ¿no? Pero no has resuelto tu problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? Primero, déficit, hay que reducirlo. Segundo, ¿cómo reducir el déficit? Es un tema muy importante. Hasta ahora, desde hace buen rato, lo que aplicamos la estrategia es sacar más plata a los ecuatorianos para cubrir el déficit, ¿no? Esa ha sido la estrategia. Que el IVA, el diésel, la gasolina, una serie de cosas. Yo creo que es hora, Jimmy, de hacernos la pregunta fundamental, es, para mejorar el déficit de hoy en adelante, tenemos que reducir una gran cantidad de gastos inútiles que tiene el Estado, gastos inútiles e improductivos. ¿Por qué? Porque yo estoy dando plata al gobierno para que malgaste la plata. Eso no puede ser. Ese es el gran desafío de la reforma del Estado de ahora en adelante, reducir gastos inútiles e improductivos que tiene el Estado. ¿Cuáles son para ti gastos inútiles? Por ejemplo, cítame 2 o 3, nada más. Mira, te puedo citar uno más rápidamente porque el otro día hablábamos del tema. Tenemos una empresa nacional de minería que si no la eliminamos se va a convertir en el Petroecuador del futuro. O sea, en 10 o 15 años vamos a decir, wow, tenemos una enorme empresa estatal que es tremendamente ineficiente, etcétera, etcétera. Hablábamos con gente del Perú, los peruanos decían, no tenemos empresa peruana, o sea, estatal de minería, y la minería en el Perú, tú sabes, es un rubro de enorme importancia. Es un monstruo, sí. Ahora, tienen alguien que regula, que controla, etcétera, pero no tienen una empresa. En el Ecuador tenemos una empresa de minería que cada vez crece más. Hay que pararla, hay que eliminarla. Solo ahí te doy un elemento. Un elemento si tú quieres. Petroecuador importa combustibles. Es decir, tiene personal, recursos financieros y toda una cosa para importar los combustibles. Ahora que ya se eliminó el subsidio, lo que hay que hacer es que los privados puedan importar libremente el combustible. Hay una empresa que decide, igual que importan camisas, importa combustibles y vende a quien quiera, ¿no? Claro. Entonces hay que eliminar eso. Eso significa eliminar gastos estatales improductivos, y en este caso no solo improductivos, sino corruptos, te puedo asegurar. Claro. Sí. Y Pablo, y en el tema, por ejemplo, es para ganar tiempo, en el tema de la reforma, sé que se nos quedaron cosas en la reforma del Estado. Reforma laboral, siempre la has promovido. Sí. Yo sé que tenemos poco tiempo, pero solo déjame insistir que hay una cantidad de instituciones, de trámites, de controles que todos los ciudadanos vemos todos los días que son inútiles, excesivos, etcétera. Estamos conscientes, hay que hacer una lista y un análisis de todo eso, así que la reforma del Estado es fundamental. Pero permíteme primero mencionar el tema de la jubilación, porque está ligado de alguna manera al financiamiento del Estado. El sistema de jubilación en el Ecuador en 3, 4, 5 años no va a poder atender el 100% de las jubilaciones. Lo que yo llamo una quiebra progresiva, es decir, en 3, 4, 5 años, a no ser que nos inventemos alguna magia para empujar el problema un par de años más, que siempre tenemos esa habilidad en el Ecuador. Pero el problema está ahí. Vamos a decir a la gente,
la plata no me alcanza, así que en lugar de darle el 100% de lo que usted recibía, le voy a dar el 90%. Y el año siguiente le voy a dar el 80%. El año siguiente 70% hasta que resolvamos el problema. Es un problema económico y social y político enorme que se nos viene y hay que enfrentar ese tema seriamente, seriamente. Porque hay propuestas en el Ecuador que dan la vuelta por ahí que no son serias, que te dicen, mira, el problema se resuelve con que el Estado le pague la deuda al IES, se resolvió. No, es un problema mucho más de fondo, pero la jubilación es un tema clave de la vida de la gente. En consecuencia, por eso digo, es un tema social, político y económico que tenemos que enfrentar y debemos enfrentarlo, yo te diría, probablemente discutiéndolo en el año 2026 y teniendo cambios a partir del año 2027. Eso sería digamos, el timing razonable para este tema, ¿no? Tú dices, por ejemplo, aumentar la edad para jubilarse. Mira, hay muchísimos parámetros que se pueden analizar. Nosotros en la comisión que estuve hace, ya son 3 años casi, de la comisión dirigida por Augusto Latorre, que estaban otras personas muy valiosas, nosotros hicimos una serie de propuestas en la cual no incluíamos el aumentar la edad de jubilación. Lo que sí incluíamos es cuáles son las condiciones para poder jubilarte, que no es lo mismo. ¿Sí? Nosotros no proponíamos un aumento del aporte de jubilación, pero sí proponíamos que, por ejemplo, se aporte sobre el décimo y sobre los décimos, el 13º y el 14º, porque actualmente tú recibes como jubilado 13º y 14º, pero nunca aportaste sobre los décimos, lo cual no tiene sentido. Proponíamos modificar la manera en que se calcula la jubilación. En fin, hay varios parámetros, y dentro de esos parámetros, que son como un menú, digamos así, tú puedes escoger varios, puedes escoger este, pero tienes que escoger de manera seria una combinación bien llevada adelante. Y algo que nosotros proponíamos, y creo que es indispensable, es que la jubilación del IES, digamos así, tiene que venir acompañado de una parte que sea ahorro individual. Y eso la gente que nos escucha lo entiende perfectamente, Jimmy, porque cuando tú le preguntas a alguien, ¿y cómo está usted, digamos, proyectando su jubilación, pensando en su jubilación? La gente, ¿qué te dice? Yo espero recibir una plata del IES y además unos ahorritos míos. Lo del IES y unos ahorritos. Eso es lo que hay que convertirle en el sistema, que sea el IES y ahorros individuales. Eso es fundamental. Entonces yo creo que hay varias maneras de resolver el problema seriamente, pero tenemos que sentarnos y decidir cuál es esa manera de resolverlo seriamente. Claro. Ahora, la reforma laboral, en síntesis, Pablo. Mira, la reforma laboral, nuevamente, siempre volvemos a lo mismo, Jimmy. Necesitamos un acuerdo entre ecuatorianos, ¿no? ¿Por qué? Porque tú haces una consulta popular, le dices a la gente el trabajo por horas, la gente dice no. Le preguntas a otra cosa, la gente dice no. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo sobre los conceptos fundamentales. Y mira, el concepto fundamental es preguntarle a cualquier empresario grande o pequeño, e incluso yo te diría preguntarle más al pequeño que al grande. ¿Sí? Usted tiene una ferretería. ¿Qué necesita usted desde el punto de vista laboral para tener la tranquilidad de ampliar su negocio y contratar más gente? ¿Qué le daría tranquilidad? ¿Qué le molesta en el sistema actual? Y la gente, por sentido común, ¿qué te va a decir, Jimmy? Te va a decir, miren, el problema laboral es que si yo mañana contrato un empleado que me resulta malo, para mí es costosísimo despedirle, pero es malo el empleado, no es que es bueno, es malo. Sí, porque al empleado bueno yo no quiero despedirle, ¿no? Claro. Salvo si la economía se pone muy complicada, bueno, ya no es culpa mía, tengo que hacerlo, pero mi objetivo no es despedir gente, mi objetivo es contratar, pero si hay un empleado que está mal, que haya la facilidad, respetando sus derechos, obviamente, poder eventualmente despedirme si que tenga un costo enorme. Es un tema fundamental. Segundo, mire, mi negocio es muy importante los sábados y domingos, pero entonces la gente, lo lógico sería que la gente trabaje un poco menos de horas durante la semana y que trabaje más horas de fin de semana, porque así es el negocio. No es que yo me estoy inventando. Pero ¿qué sucede en el Ecuador? Que si es sábado y domingo, tú tienes que pagar horas extras que te cuestan mucho más.
Entonces tú dices, mira, eso no es lógico, si no es que yo me estoy inventando el sábado y domingo, es que el negocio tiene más clientes los sábados y domingos. Entonces es lo que se llama adaptación de los horarios, ¿no? Entonces ves tú que son cosas de sentido común que si tú conversas con cualquier persona en el Ecuador te dirías eso. Y del otro lado, si tú le preguntas a la gente que no tiene trabajo, tiene un mal trabajo, ¿usted estaría dispuesto a trabajar un poco más el sábado y domingo y un poco menos en la semana porque así es el negocio? ¿Qué te va a decir la gente? Yo quiero tener trabajo, ¿no? Claro. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, Lo que pasa, Pablo, lo que pasa, Pablo, y en esto supongo que coincidimos, es que desgraciadamente la política está metida en todo y no siempre buena, ¿no? Hay mucha gente que hace plataforma con la antiminería, mucha gente que hace plataforma en el tema laboral, cuando en realidad lo que la gente quiere es bienestar. Eso es lo más difícil para ponernos de acuerdo. Y la gente está dispuesta a esforzarse, pero como tú dices, los políticos actúan de esa manera, pero los ciudadanos también actuamos de esa manera, ¿no es cierto? Decimos, sí sería bueno que haya petróleo, pero igual voy a votar en contra. Claro, sí sería bueno que adaptar los horarios, pero voy a votar en contra. O sea, yo te digo, viene de lado y lado, por eso necesitamos ponernos de acuerdo sensatamente en el Ecuador, en que para tener más bienestar hay que hacer ciertas cosas que, ojo, no son las cosas más fáciles, pero son las cosas de más sentido común, porque sabemos que hay que esforzarse para progresar en la vida. Pero a veces el mensaje que nos ha quedado es, no hay que esforzarse más, hay que esforzarse menos. ¿Sí? No, y la gente sabe que hay que esforzarse más. Ese es el mensaje de fondo. En todas las cosas tenemos que ponernos de acuerdo, y si hay cosas que no nos gustan, pues también hay que escoger en ciertos momentos en la vida cosas que no nos gusten, ¿no? Porque si tú solo escoges las cosas fáciles, no puedes caminar en la vida, ¿no? Bueno, hablando de sentido común, es el menos común de los sentidos, mi querido amigo. Bueno, es verdad. Pablo Lucio Paredes estuvo con nosotros. Gracias, Pablo. Muy amable. Me gustó, Jimmy, a las órdenes. Un gran abrazo. Y con ustedes, amigos oyentes, televidentes, internautas, regresaremos mañana a las 10 de la noche.